fue lo que nos trajo a esta instancia de la Copa, plasmar nuestro juego en la cancha, así clasificó Guaraní primero y así después en un grupo muy difícil también pudo clasificar, así que creo que eso es lo que vamos a tratar de hacer en la cancha. Ahora, están de parte de lo extrafutbolístico, ¿piensan, ven qué puede pasar por lo que está pasando con los jugadores de River? No, nada, River tiene un plantel muy grande, así que no creo que le complique mucho las dos ausencias que va a tener. Además, ya vi que se está reforzando muy bien, así que creo que nos vamos a enfrentar a un River hasta más difícil por todo lo que está viviendo, ¿no? Si el profe, por ejemplo, te pide jugar más suelto, no jugar por las bandas, como venís haciendo como una especie de enganche, ¿podés hacerlo? ¿No desconoces esa tarea? No, jugué muchos años de media punta, pero bueno, haré lo que el profe crea conveniente para el equipo. Claro, atendiendo de que, por ejemplo, no está Camacho y bien puede valerse de tus actitudes de tratar bien la pelota, de filtrar bien el pase. Sí, puede ser una variante que lo manejará el técnico en la semana y bueno, veremos cuál será el planteamiento.